Hoy les quería explicar una de las razones por las cuales no utilizo lentes y es que, como pueden verlo, tengo muchísima graduación, entonces esto hace que al momento de ponerlos mis ojos se vean muchísimo más pequeños de lo que realmente están, además de que se crea esta especie de orilla falsa de mi cara y ya se los había explicado, pero hoy vamos a hablar de ojos, entonces me parecía prudente mencionarlo. Así que empecemos. Hola, yo soy Jera y bienvenidos a mi mente. Miren, les cuento, es domingo y tenía ganas de hacer este video porque acabo de ver esta imagen, o esta, se las voy a dejar por alguna parte de la pantalla, en donde ciertas personas se tomaron la osadía de dividir The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese, en partes para verla como si fuera eso, una serie que se divide en capítulos y puedes aventártela primero uno, luego, no sé, salir y hacer algo, luego regresar y aventarte otro. Miren, yo no soy nadie para decirle a cada quien cómo ver una película, incluso no soy nadie para decirles qué hacer o cualquier cosa. No soy nadie en general, pero el propio Martin Scorsese ha dicho que si quieren ver su película de la manera más idónea y disfrutable, pues se tiene que hacer así, desde principio a fin, las 3 horas y media. Que de hecho me sorprende muchísimo porque primero es Martin Scorsese y no es su primera película de esta duración, además de que recientemente salió Avengers Endgame, que duraba prácticamente lo mismo y nadie se quejó en absoluto. Pero que les digo, son los tiempos que nos tocan vivir, entonces tenemos que hablar de eso. ¿Acaso hay una manera correcta o una manera incorrecta de ver cine? Mira, la respuesta obvia es que, claro, las películas fueron hechas para verse en la sala de cine con esos tamaños, con ese tipo de iluminación, con ese tipo de sonido y con ese tipo de ambiente. Pero la realidad es que ya no vivimos en el año del caldo y podemos ver una película en un aparato como estos y además en la comodidad de tu casa. Pero bueno, una vez dado este contexto, ¿cuál es la mejor y la peor manera de ver una película? Lo vamos a analizar en este video. Entonces, claro, lo ideal es ver una película en la sala de cine para lo que fue creada, pero no siempre tenemos esas posibilidades e incluso, aunque tengamos la posibilidad de ir a una sala de cine, no siempre es la mejor opción porque no siempre es la panacea que se presume y que vamos a presumir al final de este video. Sí, uno va al cine a ver la película, pero nunca está seguro si las demás personas también van a eso. Y justo de ahí se desata mi lista más grande de personas que odio y son las siguientes. Los primeros son las personas que hablan o agasajan o hacen cualquier cosa en una película que no es ver la película. Y eso es porque, claro, no entiendo su lógica, cómo es que puede parecer funcional para una persona pagar más de 300 pesos para ir a ver una película que no vas a ver. Ay, perdón, me exalté. Los que van a buscar más protagonismo que el mismo director de la película. A ver, y esto pasa más bien con adolescentes, donde pues claro, la adolescencia se trata de quiero atención, entonces lo comprendo, más no lo justifico. Pero incluso hay personas que llegan a una película y empiezan a hablar y empiezan a gritar o simplemente empiezan a comentar la película antes de que se acabe. Amigo, el cine no es para que saques tus dotes de estandopero, ¿ok? Entonces, be quiet. Incluso, a ver, yo sé que me estoy viendo quizá muy amargado, pero es que de verdad me molestan mucho las distracciones en el cine y ahorita les voy a explicar por qué, pero a un nivel muy quisquilloso, a un nivel en el que he estado a punto de perder amigos. Es como, claro, cuando se hizo de moda todo esto de meter alimentos al cine, que no fueran las palomitas y los nachos que vendían ahí, me parece bien, en plan, vamos a darle la madre a esta corporación, ok, todo bien hasta ahí, pero ¿por qué tienen que meter un chorro de cosas que, deja tú el olor, hacen ruido? Y es que miren, a mí no me gusta comer como muchas cosas que no sean palomitas en el cine, porque las palomitas se pueden disimular. Cuando comes palomitas, claro, estás masticando de una manera cordial, no como el típico que parece que se está atascando con las palomitas. Pero luego llega esa parte densa de la película en donde el molesto crujido de las palomitas de alguien comiendo te distrae de la misma película. Entonces lo que yo hago es me meto un puño de palomitas a la boca y si llega uno de esos momentos intensos en la película, dejo las palomitas en mi boca para que la saliva haga como una especie de masa blanda que se pueda tragar sin necesidad de molestar a los demás. Bueno, eso es lo que yo hago y espero que ustedes hagan por la humanidad, ¿ok? Y claro que no hemos mencionado a lo obvio por lo mismo, pero vamos a hacerlo. Las personas
Es que estas sí las odio de verdad. Las personas que se ponen a sacar su celular y a responder mensajes en plena función, o incluso que toman selfies de la película siendo proyectada. Es que no puedo decir nada acerca de esto. Es que no entiendo su lógica. O sea, es incomprensible para mí. Solo recuerda, querido amigo o amiga, la película no se trata de ti. No se trata de ti. Entonces, ¿cómo ver una película si no quieres pasar por estos turbios procesos? Bueno, una de las opciones, la menos recomendable, es verlo en tu teléfono celular. ¿Por qué es la menos recomendable? Pues porque la pantalla es muy pequeña y si les soy honesto, a mí no me gusta ver una película que fue creada para verse en una pantalla grande así, de este tamañito, porque te pierdes de muchas cosas, te pierdes de muchos momentos y de muchas sensaciones que solo se te dan cuando tienes, pues eso, una pantalla medianamente grande, un mínimo donde puedas ver todos los elementos de más de 3 milímetros. Una de las opciones, claro, es tener una pantalla en tu propia casa y hay gente que se compra incluso todo el equipo de sonido y de iluminación para que sea como un tipo cine en tu casa y bueno, es una opción formidable, pero es una opción muy costosa, entonces no todos tenemos la capacidad de costeárnosla. Por ejemplo, yo me compré esa tele de ahí atrás, que por cierto estoy muy triste porque ya se me descompuso, ya salieron píxeles muertos, una línea muy grande y eso me molesta mucho, pero bueno, fue mi intento por tratar de ver más películas dentro de mi casa que no sea en la pantalla del celular o en la pantalla de la computadora, que sigue estando muy pequeña. El gran problema con ver películas dentro de tu casa es que tienes muchísimas distracciones. Como ya no tienes que ser empático con nadie en el sentido de no sacar tu celular. Lo odio, señor, que está haciendo ruido, lo odio. Como ya no tienes que ser empático en no sacar tu celular para no molestar a nadie, o no hablar, o no tomarte 5 minutos para ir al baño, pues tienes muchísimas más distracciones que las que tendrías en un cine donde idealmente te sientas y ves por 2 o 3 horas una película continua. Lo que yo a veces he hecho en esos casos es, pues claro, desconectas absolutamente, casi pones en modo avión tu celular y te das esas 2 o 3 horas para ti y para que nada te distraiga. Vas al baño antes y te preparas tu sándwich antes. Esa es una buena opción, pero no siempre se tiene las capacidades, obviamente. Y curiosamente he disfrutado, aunque sé que no es muy bueno para los ojos, ponerlo en tu celular, ponerte los audífonos y ver la película ya en la noche entre tus cobijitas sin que nadie te moleste y sin que no haya ninguna luz externa. ¿Esto por qué? Porque puedes acercar tu celular más a tu cara y así se crea el efecto, digamos de alguna manera, como que estás viendo una pantalla grande cuando no lo es. Repito, esto no es bueno para tus ojos, así que no lo hagan mucho. Y todo este viaje y matices y maneras diferentes de consumir una película se las digo por una razón, y es que claro, existen y se pueden y a veces se necesita hacer eso porque no hay de otra manera, pero como les dije desde un inicio, claro, la manera ideal de ver una película es en una sala de cine. Y la manera súper ideal de ver una película en una sala de cine es que no existan todas las personas que mencionamos anteriormente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues tratar de ir a funciones más temprano o más tarde, que es cuando regularmente no va mucha gente, o bien compartir este video para que les caiga el 20 y no se pongan a hacer esas cosas en una sala de cine. Pero aún así hay una razón más profunda que me parece súper bonita y que quiero explicarles porque además explica de alguna manera, o por lo menos a cómo lo veo yo, por qué se le dice al cine la máquina de sueños. Esto tiene que ver con los ojos y cómo funcionan. Entonces, pues yo no lo voy a explicar, sino que lo va a explicar el Jera con la voz pretenciosa. Los dejo con él y regresamos. Para poder entender el funcionamiento del ojo humano lo compararemos con una videocámara. Espero me acepten esta simplificación. Las cámaras se dividen por varias partes que a su vez imitan muchas de las funciones que tiene el ojo humano. Por ejemplo, poseen un lente que capta la luz y la refleja a un sensor para que lo interprete como una imagen. Lo mismo pasa con el ojo. La luz entra dentro de un agujerito muy pequeño que se encuentra al centro para que luego el cerebro decodifique y podamos tener una imagen. La cosa es que este proceso es mucho más complejo del que parece. El ojo tiende a captar la luz que luego interpretará como una imagen, pero no es tan fácil porque el cuerpo está constantemente en movimiento.
Entonces tenemos que entender que el ojo solo forma una parte muy pequeña con respecto al cuerpo humano. Entonces, si queremos ver algo, los ojos tienen la capacidad de moverse por sí mismos, pero a la vez el cuello y el cuerpo en general tienen movimientos independientes. Izquierda, derecha, arriba y enfrente, izquierda, derecha. Es por esto que hay una cantidad impresionante de videos en internet donde se prueba el equilibrio de los robots. Porque claro, es una de las características humanas más envidiables de la tecnología. A esto le sumamos que el propio ojo hace una especie de vibración constante que es casi imperceptible para nosotros, pero es lo que le permite captar el movimiento. Digamos que funciona como una especie de obturador. Toma una foto y luego otra. Además, la luz, como en una cámara, se capta al revés de cómo en realidad vemos las cosas. Y a esto le sumamos que hay una cantidad inmensa de obstáculos a nuestra visión, empezando por la nariz y siguiendo por las partículas de polvo, pestañas y basura en general que nuestro cerebro de plano tiene que borrar. Bueno, todo esto la computadora, o nuestro cerebro, lo tiene que interpretar para crear una imagen más o menos decente de lo que se está viendo. Pues bueno, esto se vuelve todavía más complicado cuando nos metemos a ver una película, pues lo que hace el cine prácticamente es engañar al ojo. La historia sobre los inicios del cine es bastante imprecisa, pues hay muchas versiones, pero una de las más aceptadas se remonta a 1889, cuando Thomas Edison creó, o descubrió, o contrató a alguien para que descubriera, whatever, el kinetoscopio, una máquina que permitía reproducir imágenes a una velocidad suficiente para engañar al cerebro haciéndole creer que estaba viendo algo en movimiento, cuando en realidad veía imágenes yuxtapuestas pasar muy rápidamente. Más concretamente se llegó a la convención de que hacían falta 24 fotografías, o cuadros, que pasaran en un segundo para hacerle creer al cerebro que hay un movimiento fluido. Esto se hizo en tiempos donde hacer una película de más de 24 fotogramas era muy costoso, entonces se optó por eso, el mínimo, pero desde luego que el ojo es capaz de notar movimiento con una cantidad mayor de imágenes por segundo. De hecho, las percibe con una mayor nitidez. Hagan ustedes la prueba, reproduzcan un video a 60 cuadros y compárenlo con uno de 24. El primero se ve mejor, definitivamente, pero le hace falta la característica que estamos tratando de demostrar. ¿Recuerdan la explicación que acabamos de dar del ojo humano? Bueno, es trascendental para entender cómo funciona el cine y por qué es una convención trabajar a 24 cuadros por segundo. La vibración ocular natural y normal del ojo es fundamental porque se encarga de realizar las impresiones, por decirlo de alguna manera, de las imágenes que vemos. Cuando una película está a más de 24 cuadros por segundo, el ojo realiza estas impresiones con una naturalidad más fluida. Es decir, hay un cuadro de una chica saltando la cuerda y cuando el ojo realiza otra de estas impresiones, la imagen ya cambió. Entonces se interpreta el movimiento de manera muy realista, como si no fuera una ilusión. Por el contrario, cuando la película está a 24 cuadros, estos no son suficientes para la velocidad con que el ojo capta el movimiento. Es decir, hay una impresión, luego hay otra, pero la imagen sigue siendo la misma, y al siguiente ya hay un cambio. Esto confunde poderosísimamente al cerebro, por lo cual le ayuda a tu ojo prestándole poderes del sistema límbico, el cual rellena esos vacíos con las mismas herramientas que utilizamos al soñar. Es decir, que cuando vemos una película a 24 cuadros por segundo y la vemos como debe de ser, completa, en una habitación oscura y con una pantalla gigante, nuestro cerebro entra en una especie de trance onírico, casi tanto como cuando estamos soñando. Por eso es que luego resulta tan fácil adentrarnos en la historia, porque en este estado las películas de fantasía, terror o ciencia ficción nos resultan convincentes, como cuando soñamos. Y por eso, por el contrario, es más difícil empatizar con una serie de televisión o una película grabada a más cuadros por segundo. By the way, la razón del fracaso del Hobbit, porque paradójicamente todo se ve más real. Entonces dejamos de creer que estamos en una casa embrujada y nos sentimos más en un set o foro de televisión. Entonces esta es una de las razones fundamentales por la cual al cine se le dice la máquina de sueños. Y además es uno de esos conceptos que me parecen súper bonitos, porque no solamente lo es metafóricamente hablando, sino también físicamente hablando. El cine hace que nuestro cerebro se vea forzado a entrar en un proceso muy parecido al que entra cuando está durmiendo, más específicamente cuando está soñando. Entonces, que las fronteras entre los sueños y las películas sean tan delgadas me parece fenomenal.
Y además me anima a hablar de una película que ya les platiqué en el Preguntas y Respuestas, y me refiero a Paprika de Satoshi Kon, la cual será la segunda parte de este video. Entonces, si le quieren compartir este video a alguna persona que le haga falta porque es pues de ese tipo de personas que mencionamos al principio, o simplemente porque crean que les puede interesar, me harían a mí muy feliz y ayudarían mucho a este proyecto y a este canal. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado el video y yo los veo en el próximo. Los quiero. Bye.